Nos complace darles la bienvenida, expresar nuestra satisfacción de que la inauguración de este importante evento se esté realizando acá en el campus Ramón Rivero para Cochabamba, y sobre todo con los anfitriones, en este caso que son la Universidad Católica del día de hoy, con las personas que han participado para que todo este encuentro se pueda llevar a cabo. Muchas gracias por esta invitación. Me parece muy importante participar de un congreso en el Parque de Estudio de Reflexión Montecillo. No lo conozco y tengo muchas ganas de conocerlo, así que mañana estaremos ahí. Me corresponde hacer una introducción a la psicología trascendental. Confieso que es un tema un poquito difícil. Pido disculpas si sale un poco más pesado de lo que esperan, pero tal vez si algunos tienen algunas dudas y toman alguna pregunta que quisieran hacer al final, o nos sentamos por ahí y hacemos un diálogo, incluso si hay ganas podemos hasta hacer alguna experiencia trascendental pero con los que quieran, para no aburrirlos más. Agradezco la invitación del Parque de Estudio y Reflexión Montecillo para esta exposición sobre Introducción a la Psicología Trascendental en esta aula magna de la Universidad Católica de Cochabamba. Y agradezco también las universidades que han apoyado este evento, que me han dicho que es muy importante sí, y a todos los que han ayudado. Espero que sea. Yo confieso que tengo como interés en que este congreso sirva para dar inicio a esta corriente dentro de la psicología. A lo mejor algunos nos entusiasmamos como para empezar una línea de investigaciones y clases, no sé. Bueno, vamos al punto. ¿Qué es lo trascendente en la conciencia? La concepción de conciencia que está a la base de este trabajo es el de intencionalidad propia de las corrientes fenomenológicas. Conciencia es una función del psiquismo que registra y coordina los fenómenos del recuerdo, la sensación y la imaginación. Su labor constante es lanzar actos para que sean completados en objetos o contenidos de conciencia. Todo acto se completa con un objeto de conciencia. Mientras un acto no se completa, se genera una tensión de búsqueda. Este permanente movimiento de actos que se completan en objetos o que buscan el objeto que los complete es la intencionalidad. La conciencia es fundamentalmente intencionalidad. Actos lanzados hacia el mundo externo que buscan completarse. Los objetos o contenidos de conciencia son imágenes o representaciones, es decir, síntesis o traducciones que hace la conciencia de los impulsos que provienen de la percepción, la sensación, el recuerdo, incluso de las sensaciones que provienen de la misma conciencia. Un ejemplo, si digo, el gato que se subió encima de la mesa, genero un acto de búsqueda que se completa con una representación de un gato y que no está encima de la mesa. Esta intencionalidad de actos de conciencia, consumándose en objetos, es lo que hace concebir a la conciencia como una estructura conciencia-mundo, ya que todo acto será completado con un objeto del mundo, y cualquier objeto del mundo lo será porque hay un acto de conciencia referido a él.
la concepción de conciencia que está a la base de lo que vamos a desarrollar. Vivimos una época de aceleración histórica, mundialización y tecnologización de la vida. Y los efectos sobre la estructura psicofísica del ser humano requieren de una óptica estructural que comprenda el psiquismo en relación con su momento histórico. La adaptación a un medio deshumanizado a través de drogas, psicotrópicos o a través de terapias provenientes de la psicología o de corrientes espirituales no parecen disminuir el índice de ansiedad, angustia, pánico, depresión, suicidios, matanzas a mansalva o desbordes dentro de los poblados. Los efectos de la pérdida de referencia en el individuo frente a la desestructuración de las instituciones, ideologías y creencias parecen anticipar un cambio que se está avisorando mundialmente. Si las referencias, es decir, las verdades de la conciencia individual se desestructuran, podría estar irrumpiendo un fenómeno psicosocial de carácter irracional que necesita de una interpretación más amplia de la conciencia. Nos interesa una psicología trascendental para explorar la posibilidad de evolución de la conciencia. Todo está en cambio y evolución, también lo está el ser humano. Lo humano es un impulso hacia la libertad y cualquier cosa que lo limita se experimenta como sufrimiento. Lo humano supera sus limitaciones espaciales a través de instrumentos como telescopios y submarinos, pero también modifica su cuerpo para ampliar sus posibilidades temporales, aumentando sus años de vida, y busca superar la muerte, que es nuestro destino. También el sistema social restringe la libertad humana y lo transformamos para humanizarlo. Pero ella en su conciencia, perdida de sentido en que está la raíz de ese sufrimiento. Por ello es muy importante la posibilidad de nuevos estados de conciencia, más lúcidos, capaces de reconocer el sentido y la dimensión trascendente, capaces simultáneamente de construir una sociedad humana, universal, libertaria y no violenta. Necesitamos que esta psicología contribuya con este propósito de superar el dolor, el sufrimiento y humanizar el mundo. Cecilia. Sí. ¿Vamos? Sí, sí. Todo lo que podemos decir, imaginar o hablar pertenece a la conciencia y nada de lo trascendental puede ser expresado. Lo trascendental está fuera de lo representable y fuera de lo temporal. Todo lo que se habla del más allá son siempre figuras que hace la conciencia y siempre están mezcladas con la biografía, la cultura, las tensiones y preocupaciones de la época en que se vive. A veces por accidente y a veces siguiendo determinados procedimientos, se nos presenta el mundo trascendental conmoviendo todo nuestro ser. Cuando eso sucede, cualquier palabra o expresión que usamos para describir lo sucedido no alcanza para abarcar. Solo podemos obtener las traducciones que hace la conciencia de ese mundo. Ese mundo trascendental parece estar
en la base de la intencionalidad. Y son sus traducciones que en forma de representaciones movilizan la acción hacia el mundo cotidiano. Hay mucha confusión cuando entramos a estudiar este campo. Muchos contenidos que por experimentarlos con intensidad lo atribuimos al campo trascendental y sin embargo siguen siendo fenómenos de la conciencia. La teoría de la conciencia de Silo nos permitirá aproximarnos a esta pregunta. Esta teoría se coloca a una distancia de la psicología tradicional similar a lo que en física podría corresponder la distancia entre la teoría de la relatividad y la física newtoniana. Nosotros podemos explicar muchas cosas con la física de Newton, pero no nos sirve para volar al universo. El modelo de la conciencia de Silo nos va a permitir abordar lo trascendental sin confundirlo con la magia y la religión y entrar en el fenómeno desde un punto de vista psicológico. Silo desarrolló su tesis en 1975 en la isla de Corfú, en Grecia, junto a una centena de sus discípulos provenientes de distintas partes del mundo. En esos trabajos se puso especial énfasis en la confusión del fenómeno trascendental con lo paranormal o con entidades que toman la conciencia y se interpretan como seres provenientes de mundos extrahumanos. Dada esa confusión, Silo recomendó trabajar en la normalización de la vigilia, desarrollar una atención sin ruido y una vida coherente. No fue hasta la década del 2000, ya comenzado el siglo XXI, en que entregó procedimientos para el contacto con lo trascendente en el ser humano, en lo que hoy se conoce como el mensaje de Silo, y a través de los trabajos más especializados conocidos como las disciplinas material, energética, mental y formal. En el año 2006, en el Parque de Estudio y Reflexión de La Reja, Argentina, expuso sus estudios psicológicos de los estados alterados de conciencia, los espacios profundos y la conciencia inspirada, que es lo que nos permite hoy exponer este desarrollo. Pero necesitamos, para este desarrollo, hacer un breve rodeo que explique el funcionamiento de la conciencia y cómo la conciencia traduce sus impulsos. Voy a ser súper breve, yo, un poquito de atención, a ver si los logro transmitir. Breve resumen de psicología de la imagen. Los estímulos del mundo externo son captados por los sentidos del tacto, de la vista, del oído, etc. Pero también los estímulos provenientes del mundo interno son captados por una suerte de tacto interno, que son los sentidos de la senestesia y de la kinestesia. Todos los estímulos que captan los sentidos externos o internos son transformados por estos en impulsos psicofísicos. El impulso es el átomo mínimo de la conciencia y es la sustancia con que trabaja todo el aparato psíquico. También las grabaciones de memoria, los recuerdos, son datos que se entregan a la conciencia en forma de impulsos psicofísicos. La conciencia traduce y sintetiza todo estos impulsos en imágenes o representaciones. Las imágenes de conciencia no son solo visuales, también podemos representar una música, o la sensación tibia del café matutino. Lo que podemos reconocer en nuestra conciencia son las representaciones que ella ha producido. Esas representaciones están ubicadas espacialmente en un espacio interno de representación. La conciencia no solo traduce los impulsos en imágenes
sino que además las ubica en diferentes puntos de un espacio interno de representación. Por ejemplo, si recuerdo lo que hice ayer, notaré que esas imágenes se ubican atrás de mis ojos. Y si imagino lo que haré la próxima semana, esas imágenes se ubican delante de mis ojos. La taza de café y su aroma sobre esta mesa, ¿la pueden imaginar? Tiende a llevar el cuerpo hacia la mesa. La taza de café que ahora saboreo, pero imaginándomela dentro, en mi interior de la cabeza, moviliza las papilas gustativas. La conciencia traduce los impulsos que provienen del mundo externo, interno y de la memoria en impulsos psicofísicos. Esos impulsos son traducidos en imágenes o representaciones que se ubican en diferentes lugares del espacio interno de representación. Esas representaciones son las que trasladan la energía psicofísica a los centros motores, movilizando el cuerpo hacia el mundo. Estas representaciones se ubican en una espacialidad interna, que es un espacio de representación, y según su ubicación en ese espacio, trasladan la energía hacia los centros motores o hacia el intracuerpo, movilizando el cuerpo o cumpliendo funciones de integración de contenidos y de acomodación interna. Esta traducción de impulsos en representaciones la realiza la conciencia en sus distintos niveles de trabajo, en sueño, en semisueño y en vigilia. Las imágenes en el sueño están emplazadas más internamente cuando soñamos. Las imágenes están internamente en el espacio de representación y son más plásticas y alegóricas, y en vigilia están emplazadas más externamente y adquieren forma cíclica y simbólica, además de alegóricas en los ensueños. Tanto lo que ocurre en el nivel de sueño como en vigilia son para esta psicología fenómenos de conciencia y no reconoce ningún campo de lo inconsciente, lo que modifica el esquema interpretativo del fenómeno mental respecto a otras escuelas tradicionales. Lo central aquí es que todo fenómeno de conciencia se traduce en representaciones, y esas representaciones se dan en una espacialidad interna, que dependiendo de la ubicación más interna o más externa respecto de los ojos, esas representaciones trasladan la energía psíquica hacia adentro del cuerpo o hacia afuera por medio de la acción. Si imaginamos ahora otra taza, imagina una taza, vemos la taza y podemos reconocer que hay algo que mira esa taza. Esa representación de la taza es reconocida por una mirada de la conciencia que observa a esa taza que imaginamos. Imagina la taza y soy yo que veo la imagen. ¿Sí o no? Ese yo está ubicado también en mi espacio interno de representación y a una cierta distancia de la taza imaginada. En el sueño paradojal o con imágenes, veo a mi yo actuando en el sueño. Voy en una canoa descendiendo por un río y me veo a mí mismo en la canoa. El yo se ha internalizado en el espacio de representación y puedo observarlo. Eso lo han visto en los sueños. ¿Me van siguiendo? Los perdí. No. Entonces en el sueño yo me veo a mí mismo en el sueño. El yo se ha internalizado en el espacio de representación y puedo observarlo, pero en vigilia ese yo se emplaza en los límites externos o táctiles del espacio de representación y no veo al yo, sino que yo veo al mundo. Así, el yo
es también un contenido del espacio de representación y se desplaza por él. El yo es también una representación de la conciencia que confundimos como si fuera la misma conciencia. El yo es una representación particular de la conciencia que se configura por la sumatoria de todas las representaciones y sensaciones y recuerdos, más la posición de la atención. El yo cumple la función de dirigir una serie de actividades psíquicas, pero es de la misma sustancia que las representaciones, es decir, no tiene materialidad. En ese sentido, decimos que el yo es una ilusión, ya que nos da un registro de realidad, sin embargo es tan real como cualquier imagen de conciencia, como la taza tibia que acabamos de imaginar. Esto es importante para el estudio de lo trascendente, ya que si hay algo trascendente en la conciencia, de seguro no es el yo. Entonces, para cerrar este resumen, sobre ese espacio de representación se emplazan todas las representaciones, también la mirada de la representación y también el yo, que en ocasiones coincide en el mismo espacio que la mirada. El espacio de representación se constituye volumétricamente, por ello las representaciones no solo se desplazan en el plano, sino que tienen profundidad en el espacio, en el eje Z del plano, no solo los cartesianos X e Y. Entonces, hemos someramente dado cuenta de que la conciencia traduce todo impulso en representaciones, que esas representaciones se dan en una espacialidad y que gracias a esa espacialidad que las imágenes movilizan al cuerpo hacia el mundo, que hay una representación particular que es el yo, que también se desplaza en ese espacio de representación. Y por último, ahora agregamos que las distintas posiciones del yo en el espacio de representación nos denotan distintas estructuras de conciencia y distintos estados de conciencia. Fin del resumen. Entonces, estados alterados de conciencia, ese es el título que tenemos. Para continuar la investigación hacia lo que está más allá de lo representable, necesitamos diferenciar muy bien lo que son estados elevados de conciencia de aquellos que son oscurecidos, bajos o crepusculares. Para tocar lo que está más allá, trabajamos con estados alterados de conciencia. Pero desde esos estados alterados de conciencia queremos llegar a estados lúcidos y a una ampliación de la conciencia. Necesitamos esta dirección para progresar en el campo trascendental. Si no reconocemos esa distinción, la conciencia quedará tomada y prisionera de sus propios contenidos y creeremos que tenemos contacto con entidades extrahumanas cuando en realidad se tratará de nuestras propias representaciones proyectadas alucinatoriamente. A mí me parece importante esta diferencia. Reconocemos niveles altos de conciencia cuando ella dispone de sus mecanismos mentales, dispone de la atención y de los mecanismos de reversibilidad. Es decir, puede ir a la fuente del dato de memoria evocando los recuerdos y estos no se imponen. O ir a la fuente del dato perceptual sin ser succionada o sugestionada por un estímulo. Además, en estos estados más elevados de conciencia aumenta la capacidad de cotejo, de crítica y de autocrítica. Estos indicadores son importantes para distinguir un estado alto de conciencia de un estado bajo, de conciencia tomada por un estímulo o por una fuerza, o alucinada al haber proyectado un contenido interno y experimentarlo como percepción. La conciencia tomada es prisionera de una emoción o de una imagen o de una fuerza
que a veces se proyectan alucinatoriamente y les atribuimos una realidad objetal más allá de lo psíquico. La alienación, el estar fuera de sí, la sumisión de los propios deseos o instintos son estados oscurecidos. En ellos se verifica la dificultad para dirigir la conciencia, ya que justamente esa dirección de la conciencia es la que está tomada por el punto obtenido. Nuestro interés en esta búsqueda de lo trascendente es la ampliación de la conciencia y de su libertad. ¿Seguimos? Sí. Los estados alterados de conciencia los clasificamos en dos grupos: los de conciencia perturbada, propia de los niveles bajos crepusculares, en los que la conciencia es tomada por una emoción o por una alucinación, y los estados de conciencia inspirada, en que la conciencia se reconoce a sí misma y a pesar de su fuerte conmoción, el fenómeno puede seguir evolucionando y los mecanismos de reversibilidad, de crítica y autocrítica aumentan durante la experiencia y en los días posteriores a ella, rozando nuevos niveles mentales. Son las distintas corrientes místicas las que han desarrollado procedimientos para desplazar el yo y alterar la conciencia. La técnica más antigua es el trance, y para producirlo se han utilizado distintos métodos de expresión sensorial, drogas, ritmos que apuntan a la sustitución del yo por imágenes que se identifican como seres divinos o como espíritus que reemplazan al yo habitual y toman a la conciencia produciendo fenómenos notables. Técnicas posteriores provenientes del yoga y de la meditación budista o corrientes devocionales de distintas religiones han logrado superar el trance y suspender el yo. En esa suspensión del yo nos adentramos a las zonas de silencio del espacio de representación, accediendo a estados de éxtasis, de fusión con el todo o de reconocimiento de la unidad de uno y todo lo existente. Hay una nota en esta charla que hablé después sobre el aporte de la psicología transpersonal. Silo desarrolló un procedimiento de acceso a esta experiencia que es el contacto con la fuerza. Es decir, Silo desarrolló esta psicología, pero además desarrolló un procedimiento para tomar contacto con este mundo más profundo del silencio, que es el contacto con la fuerza. Este procedimiento permite avanzar en la internalización de la mirada hacia los espacios del silencio, aumentando la observación sobre sí mismo. Es súper importante. Aumentando la observación sobre sí mismo, más de a poco, pero más en la dirección que tienes que ir. Aprovechando la estructura del agradecimiento, del pedido y de la acción punitiva, la fuerza facilita la experiencia de lo trascendente a los conjuntos, sin chocar con sus creencias culturales y sin necesidad de que se hagan especialistas en el conocimiento de la mente. Siguiente capítulo que yo tengo acá sobre esta introducción es el sentido de la acción y la acción con sentido. La conciencia está lanzada hacia el futuro y todo su transcurrir, su presente, es grabado en la memoria, que es su tiempo pretérito. La muerte cierra ese futuro y abre la interrogación sobre el sentido de mi existencia y de mi acción. El sentido de la acción es trasladar las representaciones del mundo interno hacia el mundo externo. Pero la acción la experimento con sentido
cuando al realizarla reconozco el impulso trascendente. Al efectuarla me comunica con el centro de mí mismo. O dicho de otro modo, siento que esa acción hace crecer en mí un centro interno. Ese centro interno es lo que va consolidando un nuevo nivel de conciencia, en el cual, además, se deja de creer en la propia muerte y aumenta progresivamente la sospecha de continuidad. La acción con sentido solo puede estar dirigida a los otros seres humanos, para quienes también su conciencia intenta traducir un significado profundo para trasladar al mundo. El otro es la libertad que busca manifestarse, es el amor que quiere expresarse, es lo irrepresentable representado en la existencia, es la sustancia trascendental traduciéndose en la vida para poder ser reconocida. El otro no es un contenido propio de mi conciencia, sino que deviene también en un significado de una profundidad, y su sufrimiento es el mío, y su liberación es mi liberación, y su sentido es el sentido de toda la existencia. Paradojalmente, la búsqueda de lo que está más allá nos ha conducido más acá cotidiano, en que lo trascendente es actuado en cada encuentro con el otro, en cada acción válida que busca la liberación del otro ser humano. La acción entonces se experimenta con sentido en el encuentro con la libertad del otro, con su liberación y con su humanización. Y último capítulo. El espacio mítico. En la profundidad de la conciencia, donde no hay representación, ni espacio, ni tiempo, está lo que la impulsa. Un acto sin su objeto, algo que busca fuera de sí misma y no encontrará reposo en ninguna percepción, en ninguna imagen, en ningún recuerdo, algo que no existe y tiene que construirlo, y esa construcción es su proceso, su historia, su vida, su sentido. Lo que la conciencia no puede representar es lo que la impulsa, es el motor mismo de la intención que la vida ha puesto en marcha. De ese mundo tenemos noción por desplazamiento del yo habitual y por suspensión del yo. Son los estados inspirados en que reconocemos la libertad, el amor, la compasión, la belleza, que conmueven a la conciencia que lo experimenta. Los mitos son traducciones colectivas de los espacios profundos de la conciencia. Traducen ese impulso trascendente, compensando el sistema de tensiones de una época, de un pueblo, de una cultura. Esa traducción plástica da orientación a pueblos enteros. Cuando el mito está operando no se lo ve, pero guía las conductas de los conjuntos humanos. Cuando el mito está vivo en esa cultura, no se lo reconoce como tal, se lo vive como sentido común, como las verdades más simples y obvias. En su ocaso, se desestructuran civilizaciones completas, pero en esas grandes crisis, la conciencia queda disponible para traducir las señales del mundo intemporal y lanzarse a construir una nueva historia hacia la superación del sufrimiento y la felicidad humana. El mito
es un acto lanzado en un tiempo original, donde todo está unido hacia un tiempo remoto en que nos volveremos a encontrar. Es una señal que nos llega del lugar en donde pertenecemos y al que necesitamos imperiosamente volver. En la crisis que hoy vivimos, cuando todas las culturas de la humanidad se encuentran en el mismo tiempo histórico, nos acercamos a la primera civilización planetaria y un mito agita nuestro espíritu adormecido. Es el ser humano que despierta. Una conciencia lúcida se abre en el universo. La nación más universal se aproxima desde un largo y enorme futuro. Eso, amigos. Muchas gracias. Si quieren, nos vamos. Si quieren hacer una experiencia. Experiencia. Muy bien. Cerramos con una experiencia. Y que ese contacto con la fuerza poco a poco nos puede conducir a estos espacios de silencio, a los espacios que están más allá de la representación. Y vamos a hacer una experiencia ahora, y yo me imagino que mañana en el Parque Montecillo habrá oportunidad también de profundizar y de conversar y de seguir esta charla. Y hay varios talleres que profundizan este tema. Vuestra mente o mi mente está inquieta, sienten la situación de su mente, a lo mejor preocupada por lo que va a pasar, sienten inquietud. Siento mi corazón, mis emociones, y siento mi cuerpo. Y mi cuerpo tiene sus tensiones, las observo y aflojo, distiendo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Un poquito. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Y entonces imagino en lo alto una esfera transparente y luminosa que baja hasta la altura de mis ojos. Y con esta fuerza que hemos recibido, concentramos la mente en el cumplimiento de lo que necesitamos realmente. Meditamos brevemente en aquello que necesitamos realmente, verdaderamente, y concentramos la mente en su cumplimiento.